Muy buenos días, niños. Ya estamos nuevamente hoy, jueves 27 de agosto del 2020, con nuestro proyecto de la semana. Compartimos recuerdos significativos en familia. Estamos en el día 4 de la semana 21. En las actividades anteriores, reflexionaste sobre tus recuerdos familiares y los compartiste. Los recuerdos familiares forman parte importante de la vida personal, familiar y social de los seres humanos, porque fueron momentos de alegrías o tristezas, o significaron un cambio importante en la vida de una o muchas personas. En estos días has profundizado sobre los recuerdos familiares y comprendes cómo se producen, cómo se almacenan en la memoria y con el tiempo cómo los traes al presente a partir de tus propios recuerdos. Las preguntas que han motivado en este proceso son las siguientes. ¿Cómo se forman los recuerdos? ¿Cómo podemos obtener información sobre los recuerdos significativos para la familia o comunidad? Muy bien. En la actividad anterior entrevistaste a tus familiares, que por cierto, muy buenas anécdotas que nos han contado. Esto sirvió para recoger anécdotas que hayan significado mucho en sus vidas o en la comunidad. Nuestro propósito entonces concluye en: hoy iniciaremos el proceso de escritura de las anécdotas que más te impactaron. O sea, de las anécdotas que contaron tus familiares, que contó tu papá, tu mamá, o tus hermanos, o tus tíos, o tus abuelos, que te han contado anécdotas. Ahora vas a escribir. Vamos a iniciar en este proceso de escritura, ¿ya?, en las anécdotas que más te gustaron. Es por eso que hoy también trabajaremos en el área de comunicación, en el título Escribimos nuestras anécdotas, pero la parte 1. La meta para el día de hoy: planificar la escritura de anécdotas en las que se relaten los recuerdos que más te agradaron. Ya que el día de ayer entrevistaron a sus familiares, hoy ya podemos iniciar en el proceso de escritura. Ok. Vamos a iniciar entonces. Queremos saber qué es una anécdota. ¿En qué consiste una anécdota? Esas que nos dan risa y a veces nos caemos de risa, riéndonos, porque nos han causado muchísima alegría. Las anécdotas son parte de nuestros recuerdos gratos. Seguro que cuando entrevistaste a tus familiares, los has visto revivir aquellas escenas sorpresivas, graciosas y gratas que estaban guardadas en su memoria. Es probable que los hayas visto reír, llorar o mostrar expresiones de intriga, vergüenza, sorpresa o nostalgia de lo vivido, o de las personas con quienes compartieron la anécdota. Bien, hay un dicho que dice: recordar es volver a vivir, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos es natural y sencillo expresar los sentimientos y las emociones en las narraciones, porque utilizamos diversos tonos de voz y expresiones del rostro y del cuerpo que acompañan lo que decimos de forma oral. ¿Cierto? Estas herramientas, tono de voz y expresiones del rostro y cuerpo, se denominan recursos no verbales. Las palabras orales o escritas se le denomina recurso verbal. ¿Ya? El mensaje oral es la suma de lo siguiente. Ya aquí vemos en este cuadro a la derecha en qué consiste el mensaje oral. Es el conjunto de las expresiones del rostro y postura del cuerpo. Posteriormente las expresiones orales, las ideas habladas. Luego los poderes de la voz, la entonación, el volumen, las inflexiones, la dicción clara, etc. Entonces, a este conjunto y este ciclo, ¿ya?,
que sucede para el mensaje oral, es interesante observarlo cada vez que entre nosotros nos contamos algo. ¿Ya? Muy bien. ¿Te has puesto a pensar en cómo funcionan estos recursos del habla en un lugar donde hay mucho ruido o interrupción, o cuando la comunicación oral es solo por teléfono? ¿Te has puesto a pensar? Muy bien. Ahora te corresponde plasmar por escrito las anécdotas que te relataron. Y en eso vamos a observar. ¿Has pensado qué vas a hacer para transmitir por escrito toda esa emoción y sentimientos que tus entrevistados te han compartido cuando te narraron sus anécdotas? ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora para escribir lo que nos contaron? Vamos a convertirnos en escritores de esos guiones, de esos textos hablados, de las entrevistas, para poder también contárselo a alguien. ¿Cómo harás para que tus lectores se sientan atrapados y comprendan esa emoción, sorpresa o lo tan anecdótico que fue experimentar esas historias? ¿Qué signos utilizarás para enfatizar, para llamar la atención, para ganarte al público? No te preocupes. En la narración escrita hay otros recursos que ayudan a transmitir toda esa emoción que has vivido cuando escuchaste la narración de tus familiares. Para eso debemos planificar el texto que escribirás. Y ese texto que escribirás, lógicamente, tiene que tener todas las condiciones para que tus lectores estén atrapados y motivados para leer. Entonces, vamos con buen ánimo a empezar la planificación. Ya que se inicia la planificación, hay que tomar en cuenta varios criterios. En este primero, vamos a identificar las anécdotas que has recopilado en la entrevista y respondiste en tu cuaderno. Primero, vamos a entender estas preguntas. ¿Para qué estás escribiendo esas anécdotas? Lógicamente que estamos escribiendo las anécdotas para que alguien las lea, o para dar a conocer algo vivido en nuestra familia, y a alguien le va a interesar. ¿Quiénes quisieras que lean tus anécdotas? Pues en primer lugar vamos a compartirlo entre compañeros, para que mis compañeros puedan saber las anécdotas que pasaron en mi familia. El profesor, o de repente transmitirlo también a través de algún escrito, y otras personas puedan leerlo. ¿Y cómo harás para que las lean? Podría ser publicarlas en el WhatsApp, podría ser publicarlas tal vez en otras de las redes sociales. Vamos a observar en la sección recursos de esta semana el texto presentación de anécdotas. Léelo y observa lo siguiente. Bien, vamos a leer una de las anécdotas. A ver, me ponen bastante atención a una de las anécdotas que nos presenta el recurso de la web. Aquí tenemos una que dice: mi abuelito y sus recuerdos de juventud. Las anécdotas de mi abuelito son increíbles. Él me contó. Cuando mi abuelito llegó a la selva. Mi abuelito fue un aventurero. Cuenta que de joven viajó a Ucayali para convivir un tiempo con pobladores de algunas comunidades nativas. En Puerto Esperanza, Purús, los colonos le advirtieron que cuando llegue a una comunidad sea agradecido y acepte la comida que le ofrezcan. Él, que era tan obediente, lo tuvo en cuenta. Cuando llegó a la comunidad de Piquenique, estaba asustado. Era tarde y los cachinahuas lo esperaban para cenar. Por suerte eran hospitalarios. Mi abuelo estaba asombrado. No dejaba de observar todo hasta que se sentó en un gran círculo de puros hombres y como todos
tomó de un plato un trozo de carne asada. Se dio cuenta de que era mono asado, porque vio una mano. Él cogió un trozo de brazo. Para ocultar su asombro, decidió concentrarse en lo que llevaba a su boca. Él recuerda la sensación de su lengua cuando se raspaba con los pellejos rasurados del mono. El esfuerzo para morder gruesos pellejos y el sabor a carbón que se quedaban en la boca. Él se decía a sí mismo para darse ánimos: no está tan mal. De pronto se dio cuenta de que había un silencio sepulcral en todo el ambiente. Alzó la mirada y muchos estaban asombrados observándolo. Algunos contenían la risa y le mostraban los pellejos. Entonces se dio cuenta de que solo debía comer la carne. Él dijo sonriendo: perdonen mi torpeza, en realidad yo tampoco como los pellejos. Y todos rieron. Qué bonita anécdota del abuelito, ¿no? Ok, entonces vamos a observar a lo que nos presentó esta primera anécdota del recurso de la plataforma web. La organización de las anécdotas, el lenguaje empleado en la narración de las anécdotas, los recursos que incluyen para comprender mejor la situación anecdótica de cada historia y sobre todo las imágenes que debe de proveer la historia o la anécdota planteada. Ahí observamos en el primer recurso a la izquierda hay un caserío, ¿ya?, de casas de la selva. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la anécdota se dio en ese lugar, que nos hablaba del caserío, ¿ya?, de los pobladores de una comunidad nativa en Puerto Esperanza, Purús, en la comunidad de Piquenaqui. Muy bien, vamos a continuar entonces. Según lo observado, responde en tu cuaderno. ¿Cómo será la presentación de tus anécdotas y el lenguaje que emplearás? Pero antes de que contestes estas preguntas, ten en cuenta lo siguiente. ¿Ya? Las anécdotas son textos cortos, como el que has observado, ¿no? Cuando he leído la del abuelito, no es varias hojas, sino es menos de una hoja con la cual me ha contado la historia de su anécdota. Las acciones que describen son directas y tienen un aire de situación sorpresiva que se presenta en el texto, con cierto suspenso o intriga para captar la atención del lector. Entonces, eso debe plasmarse a través de los signos que utilizarás en la coherencia del texto. ¿Quieren escuchar otra anécdota? Antes de continuar, vamos a mostrar la segunda anécdota que nos muestra la plataforma web. Las gallinas. Mi abuelo tenía un gallinero en Piquenique. Un día se dio cuenta de que le faltaban gallinas y muy enojado se quejó con el jefe de la comunidad. Jefe, faltan gallinas en mi corral. ¿Seguro? Ayer comí una y tú eres el único que las cría. Jefe, pero ¿quién me devuelve mis gallinas? Juan, la comunidad tiene un reloj, un motor, un batelón, una casa para el profesor, una vaca y un toro, peces, animales y hasta un gallinero para que podamos compartir. Entonces mi abuelito, muerto de vergüenza, comprendió que todo lo que está dentro de la comunidad es para toda la comunidad. Interesante, ¿verdad? Es la anécdota que le cuentan cómo vivía el abuelo en ese lugar. Y él pensaba que le habían robado, pero no era así. Muy bien, ahora sí, continuamos. ¿Se dieron cuenta en los énfasis que se dio cuando se hacía la lectura? Es un primer criterio de las anécdotas, ¿verdad? Como puedes haber notado, el texto, presentación de anécdotas, contiene las siguientes características.
Todas tienen un título general de la presentación de anécdotas. Asegúrate que sea un título atractivo que recoja lo que tienen en común las anécdotas. Por ejemplo, mi abuelito y sus recuerdos de juventud. Anécdotas de mi comunidad. Historias sobre mis antepasados, mis tíos y mis abuelitos. Las anécdotas de mi madre, etc. Ponle el título que inspire o que motive al lector que se sienta atraído para poder leerlas. Una idea motivadora que invita a la lectura es, por ejemplo, en el texto se colocó: las anécdotas de mi abuelito son. ¿De qué otra manera podríamos invitar a la lectura? Un dibujo, más de un dibujo que represente lo narrado en las anécdotas. ¿Cómo sería tu dibujo? Puede ser el diseño general de toda la presentación de tus anécdotas. Por ejemplo, el texto presentación de anécdotas tiene una organización de la información que vincula y distingue las anécdotas de la otra información. Ahora, tú plantea tu propio diseño. Vamos a continuar. Y antes de continuar, ¿te gustaría escuchar la tercera anécdota que nos muestra la plataforma web? Vamos a leer la última anécdota que dice: mi abuelito y la vaca. Escuchemos, por favor. A mi abuelito le gustaba enseñar a leer y escribir a los niños de la comunidad de Piquenique. Un día, después de las tareas, sentados en una banca debajo de un árbol, contemplaban el río y decidieron jugar a las chapadas. Entonces, cuando todos corrían, se dieron cuenta de que la vaca de la comunidad venía alocada hacia ellos. Los niños se asustaron y se colocaron detrás de mi abuelito. Él no sabía cómo controlar a una vaca, así que decidió dar tales gritos estruendosos y tremendos saltos para ahuyentarla que, según mi abuelo, la vaca se quedó petrificada contemplando tal hazaña, con una gran sonrisa en su cara. ¿Qué es lo que habrá pensado la vaca? ¿Se habrá asustado del abuelito cómo le hizo tales gritos y quejas? Muy bien, vamos a continuar. Cada anécdota tiene su propio título y es de distinto tamaño. También tiene un estilo de escritura. Por ejemplo, cuando mi abuelito llega a la selva, es una anécdota larga, porque es necesario contar algunas ideas contextuales. A dónde llegó, a qué hora llegó, quiénes lo recibieron, etc. Para que se comprenda la dimensión de lo anecdótico, la anécdota Las gallinas es pequeña. No es graciosa, pero sí es sorpresiva, porque el abuelito descubrió una nueva consigna de convivencia en esa comunidad originaria de una manera muy especial. Además, en la escritura se hace uso de los guiones para construir el diálogo entre el jefe y el abuelito. Finalmente, en Mi abuelito y la vaca, la anécdota es corta, muy graciosa, y te deja pensando si una vaca es capaz de sonreír. ¿Qué títulos le pondrías a tus anécdotas? Ahí está la del abuelito, llegó a la selva. Ahí está del abuelito y las gallinas. Y del abuelito y la vaca. Las tres lecturas que acabamos de leer. Continuamos. Ahora sí ya no hay más anécdotas, pero tú puedes contar una de ellas, una de las que ayer te contaron tu mamá, tu papá o cualquier miembro de tu familia. Contémonos las anécdotas y aprendamos de cada una de esas partes en las que hay suspenso, en las que hay énfasis en las lecturas, para que puedan ser motivadas o partes motivadoras para el lector cuando tengas que escribirlas. Bien, el lenguaje en las anécdotas es sencillo. Aunque no se hace uso de recursos literarios, se puede exagerar o ironizar un poco,
al narrar las acciones para darles un tono gracioso. Por ejemplo, cuando el abuelito, al comer carne de mono, dijo: no está tan mal. También se puede describir los sentimientos, las emociones, el lugar, las personas y los objetos con el fin de ayudar al lector a que represente en su cabeza lo que el escritor quiere transmitir. Por ejemplo, cuando el escritor describe la sensación que tiene el abuelito en su lengua al comer carne de mono, las expresiones del abuelito cuando está enojado porque cogieron sus gallinas, o cuando describe cómo la vaca lo miraba gritar y saltar. ¿Tienes una idea de cómo relatarás tus anécdotas? Es interesante saber cómo va a ser el relato de tus anécdotas para que el lector sienta lo mismo que tú sentiste cuando te la contaron. En conclusión, estos recursos sirven para transmitir por escrito toda esa emoción y sentimiento que tus entrevistados te han expresado, ¿ya?, en las anécdotas que te dieron el día de ayer. Bien, tiene que haber las descripciones al hacer uso de los adjetivos, por ejemplo, dar tales gritos estruendosos y tremendos saltos. Luego, los signos de puntuación que denotan emociones, por ejemplo, los signos de exclamación e interrogación para el énfasis de cada momento de la anécdota contada. Los puntos suspensivos para dar el suspenso, lógicamente, el paréntesis para que englobe algo de lo que quisiste decir en ese momento. Las expresiones con un grado de ironía o exageración, los cambios de tono de voz. Por ejemplo, mi abuelito muerto de vergüenza. Contextualizar la escena de los hechos. Por ejemplo, estaba asustado, era tarde y los Kashinawas lo esperaban para cenar. Por suerte, eran hospitalarios. Una parte descriptiva que añade a que el texto tenga más originalidad al momento de motivar, para que el lector tenga pues ese enlace entre una y otras oraciones. ¿Quieres continuar? Muy bien, vamos a seguir viendo todos los detalles para que puedas planificar y hacer una excelente planificación de tus anécdotas en el momento de escribir. Considera las siguientes preguntas para la planificación de la escritura de tu anécdota. ¿Qué título le pondrás a tu anécdota? ¿Cuál sería tu idea motivadora que invita a la lectura? ¿Qué recursos de escritura utilizarías para que te ayuden a transmitir emociones, sentimientos y sorpresa? ¿Cómo será tu dibujo? ¿Cómo sería tu diseño para tu anécdota? Bien, esas interrogantes te van a llevar a que hagas un excelente escrito de tu texto, la anécdota. Bien, ya que tienes todo listo, muy bien, revisa lo que has ordenado con esta lista de cotejo y reajusta tu planificación. Ok, vamos a ver esta lista de cotejo. ¿Identificaste las anécdotas? Tiene que ser sí. ¿Sabes en qué se relacionan las anécdotas que elegiste? Ok. ¿Ya elegiste tú o tus destinatarios? ¿Tienes la información organizada y los títulos que colocarás? ¿Has decidido en qué momentos de cada anécdota requieres utilizar algunos recursos de escritura que te ayuden a transmitir emociones, sentimientos y sorpresa? Esos signos de puntuación, esos signos de admiración o de interrogación o los guiones. ¿Ya sabes qué imagen vas a dibujar? La imagen que utilices, lógicamente que tiene que tener la coherencia con el título para que llamen al lector, ¿no? El título y la imagen hablan de lo que vas a tratar en el texto. ¿Ya tienes pensado el diseño de presentación de las anécdotas? Muy bien. Con esta lista de cotejos que te va a ayudar a escribir tu anécdota,
yo sé que no vas a tener ninguna equivocación. No te olvides revisar la actividad anterior donde entrevistaste a tus familiares para recoger anécdotas que hayan significado mucho en sus vidas o en la comunidad. Lógicamente, esto va a redundar en un trabajo exitoso que hayas hecho el día de ayer en la entrevista. Ahora, vamos a que planifiques tu entrevista con las siguientes actividades. Esta fue el cuadro en el que hicimos el día de ayer para que entrevistes a tus familiares. ¿A cuántos entrevistaste? Ahí pusiste el nombre del entrevistado, la edad, el parentesco que tiene contigo porque es de tu familia y cuál fue el tema de la anécdota. Miren, todo este cuadro te va a servir también para que luego puedas proyectar al título y puedas proyectar tu texto. Muy bien, ahora nos queda trabajar con tu familia. Muéstrale la planificación de tus anécdotas, explícale el propósito de escritura y pídele ayuda para el momento de remitirla. Cuando están escuchando ellos, también te van a dar algunos consejos, te van a hacer algunas aclaraciones. ¿Qué es lo que les faltaría para que puedas complementar ya en el trabajo de tu escritura? Pregúntales, ¿qué otros detalles agregarías a tu planificación para mejorarla? Te van a dar apoyo, ¿ya? Te van a permitir de repente observar algunos criterios que te ha faltado tanto en tu lista de cotejo como en tu guión para la planificación. Evalúa la pertinencia de la recomendación para mejorar tu planificación. Lógicamente que vas a considerar los aspectos que te han ofrecido para que puedas superar en algunas dificultades que hayas tenido en la planificación. Muy bien, interesante, ¿verdad? ¿Qué aprendí hoy sobre cómo planificar la escritura de anécdotas? Muchas cosas interesantes hemos aprendido. Sobre todo, hemos conocido anécdotas y hemos conocido cómo escribir anécdotas. ¿Qué dificultades se presentaron? Lógicamente, de repente, algunos de ustedes tienen muchas dificultades en la ortografía, en los signos de puntuación, en de repente todavía también en ubicar el diseño, ubicar la imagen, ubicar el título y contextualizar el tema. ¿Cómo las superé? Lógicamente que todas las recomendaciones o la ayuda de tus familiares o con tus familiares que te han brindado te va a ser de mucha ayuda. Excelente día, ¿verdad? Nuestro trabajo en las anécdotas, así como los otros temas que vamos tratando, es de interés o de mucho interés para ustedes. Buen trabajo porque el día de mañana, viernes, vamos a obtener ya nuestra escritura final. Así es que nuestra planificación bien hecha depende para que el día de mañana tengamos un excelente trabajo y lógicamente un excelente producto. Cualquier palabra que no conozcamos, tengamos siempre a la mano nuestro diccionario que nos puede ofrecer muchas facilidades para mejorar nuestro texto. Gracias niños y nos vemos mañana. Chao.